Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy yo quiero hablar de las señales del fin de los tiempos que dice la Biblia. Y es porque todos los días vemos las noticias de cómo se va cumpliendo al pie de la letra la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 1 al 14, para mí es la columna vertebral del cuerpo profético, del cuerpo escatológico, de ese panorama profético que todo cristiano tiene el deber de conocer, porque eso dependerá el que estén alerta o descuidados espiritualmente. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús al momento de salir del templo de Jerusalén. Este templo fue uno de los edificios más magníficos jamás construidos en la tierra, y el más magnífico y significativo para el pueblo de Israel. Esto lo confirma el que los discípulos le dijeran a Jesús que mirara los edificios del templo, y claramente se nota acá la admiración que ellos sentían por el templo de Jerusalén. Ellos seguramente esperaban que Jesús estuviera maravillado por la grandeza y la majestuosidad del edificio, pero su respuesta no la esperaban sus discípulos. En Mateo 24:2, Jesús les dijo: ¿no ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque ese edificio de piedra y ornamentos de materiales preciosos sería derribado, porque ahora el Señor tenía otro templo, un templo en el corazón del hombre que creía en Él, porque ahora el hombre que se rendía a los pies del Señor se convertía en el templo de Dios y en la morada del Espíritu Santo. Pero vayamos a la señal de la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús estaba profetizando dos cosas con estas palabras: la destrucción del templo y la invasión a Israel por parte del general Tito. Eso fue 40 años después que él lo dijo, en el año 70 después de Cristo, exactamente. Es curioso que los romanos, cuando ellos conquistaban un pueblo, siempre ellos procuraban conservar los templos y los lugares sagrados de esos pueblos conquistados. Y yo creo que era con el fin de decirles que aún sus dioses estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Josefo, el historiador romano del primer siglo, que de hecho no era cristiano, no era creyente, él acompañó al general Tito en la conquista de Jerusalén y dijo que Tito ordenó a sus tropas que el templo de Jerusalén no fuera destruido, para seguir la costumbre pues de los conquistadores romanos. Pero dice Josefo que de alguna manera el templo se incendió. Los grandes maderos de cedros del Líbano ardieron y se derrumbaron en un montón de ruinas. Fue en ese momento, según Josefo, que los invasores romanos removieron piedra por piedra buscando tesoros bajo los escombros y para literalmente raspar el oro que derretido se había incrustado entre las grietas de las piedras del templo. Las piedras fueron llevadas a Roma para construir otros edificios, y hoy no queda piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para dar cumplimiento, un cumplimiento fiel, verdadero, de las palabras del Señor Jesús. Jesús habló en ese momento de las señales de los últimos días, pero ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Mateo 24, versículo 3 dice que mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en una manera privada y le preguntaron: dinos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cuando los discípulos preguntaban al Señor sobre su venida,
ellos les estaban preguntando cuándo vendría a reinar sobre la tierra. Y con el fin de los tiempos, los discípulos no se estaban refiriendo al fin del planeta Tierra, sino al fin de los tiempos, es decir, al fin de los tiempos de los gentiles para que se estableciera su reino en la tierra. Por eso le preguntaban, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, Señor, ¿cuándo vas a tomar el poder sobre la tierra? La respuesta del Señor Jesús está a lo largo de todo el capítulo 24 de Mateo. Pero entre las señales que anunció el Señor Jesús en Mateo 24 que vendrían están las siguientes. Primero, que vendrían anticristos. Oiga bien, Mateo 24, 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice el Señor que el propósito de los falsos cristos que aparecerían sería engañar. Y fíjense, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Mateo 24, 24. Los hacedores de milagros aparecerán en estos últimos tiempos como nunca antes en la historia de la humanidad y harán cosas increíbles mediante el poder engañoso de Satanás, porque muchos operarán bajo ese poder mentiroso del príncipe de las tinieblas, el mismo poder que se va a manifestar en la tribulación y en la gran tribulación, en las dos bestias de Apocalipsis. Entonces, ¿no hay milagro genuino? Dirán, claro que sí, porque el Espíritu Santo trabaja haciendo milagros para convencer a un mundo incrédulo y cegado por el diablo de que el Evangelio es la verdad. Y yo te aconsejo, tú que me oyes, cree en los milagros, pero no construyas tu fe sobre los milagros, sino sobre Jesús y sobre la palabra. Eso nos lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, en 1 de Juan 4, 1 al 3, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlo si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que venía y ya está en el mundo. La segunda señal es guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6, 7 dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El mundo, desde la caída del hombre, no ha conocido la paz verdadera y perdurable. Y es porque el hombre no sabe vivir en paz en la tierra. Jesús dijo que las guerras nacen del corazón del hombre pecador. Santiago 4.1, Mateo 15.19. El anticristo aparecerá en el mundo, un mundo plagado de guerras, de caos y de violencias. Y allí él va a prometer la paz, esa paz que tanto añora el ser humano, pero será una paz engañosa para llevar al mundo a adorarlo como Dios y así llevarlos a la destrucción eterna del lago de fuego. Pero la verdadera paz no llegará hasta que Jesús, quien es el príncipe de paz, venga a reinar sobre la tierra y traiga, como dijo Daniel, la paz perdurable. La propagación del terrorismo, los secuestros, el sicariato, los atentados, los asesinatos, los sabotajes, todo eso, Jesús dijo que estos eran
señales de los últimos días. El hombre no ha resuelto el problema de la guerra, ni lo hará hasta que Jesús venga. Los gobernantes hoy suben y se reúnen en cumbres de presidentes a hablar de la paz, y al otro día se declaran la guerra y se gasta más dinero en comprar armamentos que en la educación, que en la alimentación y en todas esas cosas que ayudan a vivir bien al hombre en una tierra en la cual Dios los plantó para que pudieran gobernar esa tierra. Y es que no hay paz, dice la Biblia, para los impíos, dijo el profeta Isaías, que para el impío no habrá paz. La tercera señal son los desastres naturales. Mateo 24, 7 y 8, alabado sea el Señor, dice, y habrá hambres, oiga bien, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. En otras traducciones dice que será el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto aumentan de dos maneras, en frecuencia y en intensidad. Y hoy podemos medir la intensidad de los dolores que padece la humanidad solo con ver las noticias, gente comiendo de la basura, enfermedades y pestilencias, unas creadas en los laboratorios o como producto de la misma acción destructiva del hombre, explotando minería, demoliendo montañas para construir edificios y centros comerciales. La cuarta señal sería la persecución de los cristianos en todo el mundo. Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución en los últimos días no será por razones políticas ni étnicas, sino más bien por el nombre del Señor Jesucristo y por predicar su santo evangelio. El mundo tolera cualquier religión, cualquier fe, cualquier nombre, pero no soporta oír el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús ha vencido al mundo, el nombre de Jesús hace temblar el infierno. Hoy la cultura de la inmoralidad, el espíritu disoluto de Sodoma y Gomorra hasta tiene espacios preferenciales en los medios de comunicación y en la legislación de muchos gobiernos. Pero el nombre de Jesús no es tolerado. Es más, quisieran borrar ese nombre de sobre la faz de la tierra, pero su nombre es sobre todo nombre. Su nombre permanece para siempre porque es el nombre del Dios que se hizo mortal para vencer al emperador de la muerte y al tercer día resucitó para darnos vida eterna a nosotros y está sentado a la diestra del Dios Padre y reina y vive para siempre. La quinta señal es la apostasía. Mateo 24, 10 dice, muchos entonces se escandalizarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. La apostasía se presenta como la verdad absoluta o como la verdad, editada, donde le quitan las cosas que perjudican y que enfadan o que atemorizan al hombre y dejan lo que el hombre quiere oír. Y hoy vemos personas adorando, promoviendo algo que en un tiempo rechazaban y condenaban conforme a la palabra de Dios. Pero escúchame bien, esto va a traer persecuciones, porque el que se levante a denunciar la apostasía y la mentira será perseguido. Cuando la persecución de la que habló el Señor Jesús se intensifique, muchos, por temor a padecer por causa del nombre del Señor, abandonarán la palabra de Dios, callarán el nombre del Señor que los salvó de una manera cobarde y vergonzosa. Incluso muchos se sumarán a sectas y religiones paganas con tal de no ser encarcelados ni azotados y menos a padecer la muerte.
En primera de Juan 2:19, el apóstol Juan dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos eran de nosotros. El que es de Dios permanece en la palabra, firme sobre la roca inamovible. Los discípulos abandonaron al Señor la noche que fue apresado. En el aposento alto estaban encerrados, temblando de miedo por temor a la persecución que se desató después de la crucifixión del Señor. Hoy tenemos, queridos hermanos, muchas iglesias que están llenas de un evangelio light, un evangelio social, fácil de predicar y de vivir. No hay redención por la sangre, ni señorío de Cristo, porque en muchas de esas congregaciones, de esas iglesias, de esos templos, manda el hombre, no Dios. No se habla del arrepentimiento, ni de el infierno, no se exhorta el pecado, no se habla de la gran tribulación, ni del juicio final, ni de la condenación eterna. Ellos están cometiendo un crimen de lesa humanidad espiritual al mandar a la gente directamente al infierno por ocultarle la verdad del evangelio. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. No vemos un seguir a Dios. Aquí hoy no vemos un seguir a Jesús hasta la muerte. Por eso Jesús anunció la persecución que vendrá a los cristianos. Y no fue el diablo quien lo dijo, fue Jesús el que lo dijo. Y cuando comience la persecución se irán, porque son iglesias de cartelera, son iglesias de papel, son iglesias vacías que nunca han conocido a Cristo. Ese mismo Cristo que padeció escarnio en el salón, en la sala pretoriana, que caminó 2 kilómetros cargando una pesada cruz a cuesta, que fue crucificado desnudo, clavadas sus manos y sus pies en la cruz, con una corona de espinas sobre su cabeza y una multitud de bárbaros ahí burlándose y escarneciéndolo. Qué distinto el evangelio de hoy, en donde un predicador no puede hablar de estos temas del fin de los tiempos porque lo vetan, lo persiguen o lo marcan como non grato. Vemos pastores y pastoras disfrazados de superhéroes, de heroínas, haciendo payasadas para mantener un auditorio lleno. Charles Spurgeon dijo: llegará el tiempo en que no va a haber pastores alimentando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. La sexta señal son los falsos profetas. Mateo 24:11. Entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Los falsos cristos son religiosos, pero los falsos profetas no necesariamente tienen que serlo. Falso profeta significa cualquiera que hable con autoridad y diga: esto está bien y esto está mal. El mundo está lleno de ellos. La marca de un falso profeta es el interés propio, la admiración de la gente, la fama, el prestigio, el dinero, estar en la página más visitada y con muchos likes, con muchos me gusta. Pero un verdadero profeta no tiene interés propio, no vive para ser aceptado de la gente, vive para el Señor que lo llamó y su único interés es honrar al Dios Todopoderoso. La séptima señal es la depravación. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy la tasa de criminalidad a nivel mundial es alarmante. Según estadísticas serias, unos 400,000 homicidios se cometen diariamente en el mundo. Y por causa del pecado y la iniquidad, el amor se enfría. Esta es la causa por la que el hombre ha perdido la sensibilidad del deseo de ayudar a otro y menos
quiere ayudar o confiar en extraños por causa de la maldad multiplicada, la traición, bendito sea el Señor. Por causa de que los falsos profetas dicen que no existe una norma absoluta del bien y del mal, es que está reinando la anarquía en el mundo. Cada quien quiere hacer y vivir como les place sin considerar a Dios y sin considerar el señorío de uno que está sentado en un trono alto y sublime. En donde no se establece una norma absoluta, el ancla moral desaparece y el hombre se hunde en un torbellino de inmundicia y de libertinaje, cual Titanic de los tiempos del fin. También vemos hoy la burla hacia los sagrados de Dios, políticos quemando o rompiendo Biblias. En Brasil, caravanas blasfemas en los carnavales de Río de Janeiro, y luego aparecen los juicios de Dios sobre esos pueblos. Pero lo más terrible, queridos hermanos, es que en este año volvieron a provocar la ira de Dios con blasfemias peores que las del año pasado. En Cajamarca, Perú, hicieron una cruz con cajas vacías de cerveza y un hombre vestido como si fuera Jesús con una cerveza en la mano y cargando la cruz de cajas de cerveza. Estaban declarando una burla y una falta de respeto frontal hacia Dios. A los pocos días, un terremoto grande devastó a Cajamarca. Ahí está. Y todo Perú está bajo la sentencia de Dios por sus blasfemias, por sus chamanerías. Es más, Shakira, en un concierto en Perú, llevó lo que ella llamó los 10 mandamientos de Shakira, y la gente se gozó con esa blasfemia de esa mujer pagana, mundana, que está arrastrando a millones a la perdición y a la condenación eterna. Y también en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, este año presentó esta mujer Shakira los 10 mandamientos de Shakira. También llevó esa blasfemia a Sao Paulo. Lo que les viene a ellos, al Perú, al Brasil y a todos los hombres y pueblos y gobiernos que irrespeten al Hijo del Dios, la ira de Dios caerá sobre ellos sin aviso, como hombre fuerte armado, y no habrá quien los libre de su mano. La octava señal es la predicación del Evangelio. Mateo 24, 13 y 14 dice: pero el que persevera hasta el fin será salvo, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero gracias a Dios que en estos últimos días habrá personas que amarán a Jesús más que a sus propias vidas, se dedicarán a venir a Cristo, a vivir para Él, y se van a decidir por la palabra de Dios y se van a aferrar a la verdad de la palabra y dirán que Jesucristo es el Señor, que no hay otro camino de salvación fuera del Señor Jesucristo y de su santo evangelio. Los cristianos no se salvan porque perseveran, ellos perseveran porque son salvos. Es impresionante, hermano, que aún en los países aborrecedores del evangelio, como los países comunistas, musulmanes y naciones donde hay dictadores, cada día se convierten más personas a Jesucristo a pesar del sufrimiento, de las persecuciones, en medio de la violencia que sufren. Se anuncia la venida del Señor y aún en las cárceles se sigue oyendo el nombre del Señor, se sigue enseñando la palabra de Dios. La Biblia no dice que todos serán salvos, sino que el Evangelio finalmente será predicado en todo el mundo para testimonio a ellos. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Y esto es para que no tengan, óigame bien, excusa delante de Dios en el día del juicio final, porque oyeron el Evangelio y lo rechazaron, amaron más las tinieblas que la luz. Es tiempo, queridos hermanos, de aferrarnos al Señor,
de predicar y vivir la palabra. Es tiempo de santificarnos para ese día glorioso que vendrá. El rapto está muy cerca y solamente los que vivan conforme a la palabra, los que guarden su palabra, volarán al son del toque de la final trompeta. La profecía bíblica se está cumpliendo al pie de la letra. Puedes confiar, querido hermano, en la Biblia. Vuélvete a la palabra, lee la Biblia, dedícale tiempo a la palabra, a la oración y vive conforme a los parámetros y a los estándares de los ciudadanos del reino de los cielos. Tienes que ser un testigo de Jesucristo. Nuestro deber es predicar el Evangelio de Jesucristo y para ello la gente de la iglesia necesita dar un paso más. Tomar muy en serio la vida cristiana y compartir a Jesucristo con aquellos que están perdidos. Me despido con dos textos que tienen que despertar la conciencia de los cristianos que están viviendo aletargados, indiferentes a las señales que están sucediendo ante nuestros propios ojos. Primera de Tesalonicenses 5:1-3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esta palabra debe ser suficiente para levantar la mirada del suelo, de la tierra, de las cosas materiales, mundanas, y poner nuestra mirada en el trono del Dios vivo y Dios todopoderoso. Es tiempo de alzar la mirada, poner la mirada, la confianza, la fe y toda nuestra esperanza en Cristo. Como dice Pablo en el libro de los Hebreos. Dios te bendiga. Esto es el Espíritu Santo llamándonos, tocando nuestros corazones para que estemos alerta, porque el rapto, querido hermano, está a la puerta. Vemos los ríos, los mares tiñéndose de rojo, terremotos en diferentes lugares, las trompetas sonando en los cielos de muchas naciones, aún en Rusia, en China, en los lugares donde hay gente que no creen en Dios, que aborrecen la palabra, que aborrecen a Cristo, han tenido que oír el toque de trompetas misteriosas, y no hay científico, no hay secularista, no hay materialista, por sabio que sea, que pueda darle interpretación a esto, porque no quieren ver a Jesús en medio de los tiempos y de las señales. Pero la iglesia de Cristo sabe que el Señor anunció que en los cielos habrían señales y en la tierra también. Las señales dicen que el arrebatamiento está a la puerta. Dios te bendiga. Querido hermano, querida hermana, prepárate porque el Señor está a la puerta. Shalom.